Tuve que cambiar el tema. Estamos en un momento trascendental e histórico, negativo se puede decir, y es difícil lo que está pasando en este momento. Siempre que trato de volver a entrar a las noticias, no puedo aguantarse, el deseo de llorar. He estado hablando con toda nuestra gente, la gente más importante de mi vida allá en Israel, todo el día con ellos. Escuchar a algunas de mis amigas decir que sus hijos hoy mismo fueron ya entregados a las bases militares, al ejército. Otro de mis amigos embajadores me decía: Antonio, voy en camino a dejar a mi hijo, quiero que ores al ejército. Y son sentimientos encontrados, profundos. Me tocó vivir parte de eso en el 96 cuando se dio algo parecido ahora. Y vamos a hacer una reflexión profética que lo había predicado este mismo tema desde Bruselas, Bélgica, el año pasado. Vamos a entrar a la palabra del Señor en este momento. Ezequiel 38, 1 al 6. Una bendición que también esté nuestra amiga, la abogada Wendy. Pues, mija, hasta el final puedes estar para que estés en la conferencia, porque no va a ser hasta el final, ¿verdad? Y que pueda ayudarles a algunos de nosotros, de nuestra gente, al menos dar algo positivo, información positiva, y para que no puedan ser engañados. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo: así ha dicho Yahweh, el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército, caballos y jinetes, completamente equipados, una gran multitud con paveses y escudos, armados todos ellos con espada. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, la casa de Togorma de los confines del norte, con todas sus tropas. Muchos pueblos estarán contigo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En camino, vamos a cambiarlo. En camino a Gog y Magog. Como dije, este tema lo toqué desde Bruselas, Bélgica, en algunos momentos proféticos. Y no fue casualidad que el día de ayer hablábamos de la guerra del Yom Kippur, que más adelante vamos a tocarlo. Y que exactamente esta mañana pasó exactamente lo que pasó, o algo muy parecido a lo que pasó hace 50 años más un día. Pero hoy la historia es muy diferente que en 1973. Hoy estamos en camino al cumplimiento de esa gran profecía que marca no solamente los acontecimientos finales contundentes, sino que la guerra de Gog y Magog va a marcar
el arrebatamiento de la iglesia. Hace unos años, ya 10 años, un poco más tal vez, lo grabé este estudio que va a quedar para la historia porque no lo vamos a sacar más. Lo grabé en El Salvador, el pacto. Y en aquel momento estoy diciendo de que una de las evidencias del arrebatamiento de la iglesia va a ser la cercanía de la guerra de Gog y Magog. En aquel momento aquí en este estudio estoy diciendo que posiblemente la iglesia vamos a ver la guerra de Gog y Magog y que posiblemente vamos a ver el parámetro de los pasos finales de ese pacto final y que en ese lapso podríamos estar viendo el arrebatamiento de la iglesia. Hoy en este momento, como estamos viendo el panorama, todo se está dando pasos gigantes. Los 4 jinetes del Apocalipsis parecen estar acelerados en este momento. Los pasos finales se están dando en estos instantes. Ese caballo blanco que representa el nuevo orden mundial, que ha entrado en una crisis, la gran estatua de Nabucodonosor. Después que celebraban con creces la unificación, el nuevo orden mundial, con esta pandemia, el nuevo orden mundial levantó la bandera de triunfo. Habían logrado que los 5 continentes cayeran de rodillas. No estoy diciendo que ellos crearon el virus porque ellos no son dioses, pero sí lo manipularon. Y eso es obvio, como dice el dicho, lo que tiene vista no requiere anteojos. Es una evidencia porque ¿cómo es posible que China, un país, y no lo vamos a hacer no lo vayan a tomar con otras intenciones, pero sabemos que es un país por la superpoblación que tiene, donde el sistema higiénico no es el mejor? Entonces, ¿cómo es posible que un país donde el sistema higiénico no es el mejor del mundo, no se contagió todititita la nación en aquel momento del coronavirus? Sino que el coronavirus extrañamente voló de Wuhan, China. Y uno se pregunta, pero si alrededor de China, aparte de China, están países grandes que también son asiáticos. Está Corea del Sur, está Corea del Norte, que tiene los peores elementos de salud en toda el Asia Menor. Y están un montón de países asiáticos alrededor allí. ¿Cómo es posible que ninguno de esos países se decretó cuarentena en el momento del coronavirus? Y que salta Italia, de Italia a Nueva York, a la primera potencia del mundo, Estados Unidos, y con ellos crean un pánico, un terror, un miedo. Y con ese pánico provocaron una mortandad. Porque hoy en día sabemos que muchísimos de los que murieron en los hospitales no murieron necesariamente por el coronavirus, sino que murieron por el espanto, por el miedo, por el terror. Porque nuestros mismos médicos, nuestras mismas enfermeras tenían miedo. Entubaban a aquellas personas y le metían un montón de líquido por el mismo miedo. Y la persona misma al llegar iba con tanto terror, miedo y pánico que ya no iba a volver a ver a sus hijos. Así que con esa pandemia ellos logran con creces el rendimiento de todas las naciones, los ponen de rodillas y los entrenan para recibir todo el sistema, los preparativos a la marca de la bestia, que está agigantado el paso. Y cuando todo está listo, los dedos de los pies de la gran estatua de Nabucodonosor
empezaron a tambalearse. Precisamente porque uno de los grandototes de los dedos de los pies, recuerde que son 5 dedos en cada pie. Y la Organización Mundial de las Naciones Unidas, el eje de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que es el nuevo orden mundial, el principal eje son 5 potencias. Estados Unidos, la primera. Rusia considerado como la segunda potencia por el poder de armas nucleares. China como la tercera potencia. Francia, Inglaterra componen los 5 dedos de los pies. Esas 5 poderosísimas potencias entraron en serios conflictos cuando la segunda potencia, que vamos a ver más adelante, rompe los parámetros de esa estatua de Nabucodonosor. Y a partir de ese momento el caballo blanco, que había ganado con creces todo ya, e inclusive dice que se le dio una corona con la cual salió venciendo y para vencer. ¿Cómo se llamó esta pandemia? ¿O cómo se llama esta pandemia? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? Y dice Apocalipsis 6, y se le dio una corona. La corona, mientras el rey no sea coronado, o mientras no reciba la corona, nadie se le puede inclinar. El nuevo orden mundial no podía tener el control total de los seres humanos hasta que no recibiese una corona para obligar a los seres humanos a inclinarse. Eso fue el coronavirus. Hoy estamos teniendo un sistema. Si alguien quiere creer que el nuevo orden mundial es la solución, está equivocado. Jamás, nunca Satanás puede ser un buen patrón. En Nicaragua dice un dicho que el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Satanás nunca va a ser un buen patrón. Y prueba de ello es el nuevo orden mundial. Porque hoy en día lo que estamos viendo es que los ricos siguen siendo más ricos, pero multimillonarios. Y los pobres siguen siendo más pobres. Lejos de ver una solución con el nuevo orden mundial, lo que estamos viendo es lo que hablábamos anoche, la impresionante crisis de la inmigración. No solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Anoche miramos, el tema de anoche fue profundo, contundente sobre la inmigración y de cómo la primer ministra Giorgia Meloni está en este momento en aprietos y a punto de caer su gobierno, porque no puede solucionar la problemática de la inmigración. ¿Qué muestra esa grave crisis de la inmigración? Basta con solo escuchar una de las entrevistas que hizo la cadena Univisión, Jorge Ramos, y entrevistó a un muchachito, jovencito venezolano. Y el jovencito, que viene con toda su familia, le dijo a Jorge Ramos: gano $20 a la semana en Venezuela, 80 al mes. Es una profunda incoherencia de lo que quiero hablar en la mañana, el tema, y se percibe la gran tribulación. Porque no es posible que un país tan eminentemente rico como es Venezuela, en este sistema de nuevo orden mundial, porque Venezuela es parte del nuevo orden mundial, una persona tiene que ganar $20 a la semana. Cuando una hamburguesa vale $8 allá mismo en nuestros países. Bueno, valía antes de la pandemia, ahora vale 10 ya. Estoy hablando un combo de la pandemia, de la hamburguesa. Mientras que, como vamos a ver en la mañana, el tema en la mañana, se percibe la gran tribulación. Mientras que un Lionel Messi le pagan $500 millones solo por un solo año en Miami. Y lo que voy a agregar mañana en la mañana, que hasta los evangélicos participan.
Esa es la enorme incoherencia del nuevo orden mundial. Los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Lástima a los que no pudieron venir anoche y haber visto el tema que hablábamos anoche de la grave crisis de la inmigración. De esa gente que nos ha dejado todo. Al mostrar en este momento profundas fisuras el nuevo orden mundial, por lo que vamos a ver más adelante, de uno de sus componentes principales, está abriendo el paso de una forma descomunal al caballo rojo. Ese caballo rojo se abre la puerta rápidamente, ya en este momento, que comenzó con la pandemia misma, a recoger las almas que destruye el nuevo orden mundial. El caballo rojo, el caballo negro y el último caballo, ese caballo amarillo con una espada, con una hoz, recogiendo las almas, producto de esos otros 3 caballos. Y aunque todavía no estamos en la gran tribulación, ya estamos viendo todos los primeros pasos de eso. Jamás nunca imaginaron, jamás nunca imaginó el nuevo orden mundial. ¿Cómo es posible que el nuevo orden mundial, representado por esos 5 poderes, 2 de ellos los super principales, el number 1 llamado Joe Biden y el number 2 llamado Vladimir Putin, los 2 grandotes de las 2 primeras potencias del mundo, los 2 grandotes que estuvieron al frente de la gran pandemia, de momento el segundo toma una acción que pone en gravísimos problemas la estatua de Nabucodonosor. Cuando él toma la decisión de invadir a ese país vecino de él, a Ucrania. Contra todo principio no existe la más mínima justificación la invasión de él. No existe la más mínima justificación. Es una gravísima violación flagrante contra el sistema mismo de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, o popularmente conocido como el Nuevo Orden Mundial. Porque se supone que la ley principal de la Organización Mundial de las Naciones Unidas es el respeto al derecho soberánico de las naciones. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos decide abiertamente de invadir, digamos que no México porque está muy grande, pero de invadir a El Salvador? ¿Cuál hubiera sido la reacción de todo el mundo? Es exactamente lo que provocó Vladimir Putin al invadir Ucrania. Sin embargo, viene la pregunta: ¿es Ucrania parte de esa profecía? De lo que leímos al comienzo. Hoy los expertos nos damos cuenta que sí, que Ucrania es parte de la profecía de Gog y Magog, porque es parte de esos pueblos que originalmente se llamaron Gog y Magog. Lo que quiere decir que Vladimir Putin, sin darse cuenta, está dando pasos al cumplimiento de la gran profecía. La profecía dice que te traerá el Señor con anzuelo, con carnada. Por supuesto que habrá múltiples razones, dicen los expertos, que tendrá Rusia. Políticamente dicen que Rusia podría estar preocupado porque la OTAN se le estaba metiendo en sus propias narices. Otros dicen que no necesariamente por eso, sino que dicen que lo que Rusia estaba era añorando ese antiguo territorio que le perteneció a él y que es un territorio riquísimo en grano, sobre todo en trigo y en cebada. Y por supuesto, tiene la planta nuclear más codiciada de toda Europa.
¿Podría ser esa la carnada que dice Ezequiel 38? Independientemente si sí o no, Rusia decide invadir a ese pequeño país. Por lógica, por todas las lógicas, era imposible que Ucrania le hiciera oposición al super ejército de Rusia. Los más grandes expertos consideraban que lo máximo en 2 semanas, tal vez 3 semanas, Ucrania iba a caer de rodilla, derrotado frente a Rusia. Pero le va a salir todo al revés. De momento se pone ese muchacho joven, y lástima que no tenemos buena imagen en las que voy a pedir al muchacho que por favor, a veces nuestra gente pedía anoche que le ayudaran también a enfocar las imágenes. Así. Y jamás se imaginó Rusia que se iba a levantar este muchacho joven. Un muchacho que ni siquiera fue militar. Un muchacho que antes de presentarse a las elecciones en 2019 en Ucrania era un locutor cómico. Eso era él, ni siquiera era un político. Era un muchacho al estilo de Bukele en El Salvador. No estoy diciendo que Bukele era cómico, estoy hablando que Bukele tampoco era político. Así llega este joven también igual a Ucrania, sin ser político, llega al poder. No sabía nada de armas, no sabía nada de militarismo. Y solamente unas cuantas semanas de estar en el poder, unos cuantos meses de estar en el poder, Ucrania es invadido. Lo que Vladimir Putin esperaba era que ese joven presidente, asustado, espantado, porque no era un militar, porque no era un político, esperaba que cayese de rodillas rindiéndose. Pero ese joven se para al frente de ese pequeño país llamado Ucrania, se para al frente y le dice al Goliat del norte: no nos vamos a arrodillar ante ti, vamos a pelear y vamos a derramar hasta nuestra última gota de sangre, pero no nos vamos a arrodillar ante ti. La acción valiente de ese joven presidente de Ucrania provocó que los europeos, que siempre son medio tibios para actuar, al ver el desafío de ese joven, todos los europeos dijeron: no podemos dejar solo a este muchacho. No nos podemos meter abiertamente porque Rusia nos amenaza con armas nucleares, pero podemos por debajo ayudarlo. Y allí es cuando entra la primer potencia del mundo. Estados Unidos sabe que no puede entrar abiertamente, pero sabe que puede ayudar por debajo. Y de momento pasa un año y Rusia no ha vencido. Pasan ya en este momento 19 meses. Y lejos de haber ganado esa guerra, Rusia prácticamente está derrotado. Apenas en este mismo año estaba predicando este mismo tema y estaba diciendo: Rusia tiene sangre en el ojo. El oso herido tiene sangre. Y va a tratar de vengarse. Porque él sabe, Rusia sabe que esa guerra no se la está ganando Ucrania. Esa guerra se la está ganando. Rusia puede aceptar cualquier derrota de cualquier otro país, pero hay un país que es la humillación más grande para Rusia. Algunos dicen sencillamente: este país le está pagando con la misma moneda. Tarde, pero se la está cobrando. Cuando ya en 1960
Los rusos se le metieron en las propias narices a Estados Unidos, a Cuba. Y meten una amenaza desde Cuba. ¿Recuerda la Guerra Fría? ¿Recuerdan los adultos la Guerra Fría? Mete una amenaza que Estados Unidos tiene miedo. En esta ocasión, Estados Unidos no se metió abiertamente a Ucrania, no, fue Rusia. Pero sin darse cuenta, Rusia cavó, dicen algunos, su propia sepultura en esa manera. Porque Estados Unidos vio la oportunidad de cobrarle la factura de Cuba. Porque lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestros soldados inteligentísimos, sin duda, están allí en Ucrania. Cuando estaba diciendo esto, estoy hablando de lo que dije hace unos meses, estoy diciendo eso, a mí me preocupa porque eso va a provocar que Rusia trate de vengarse de Estados Unidos, pero como está bien lejos de Estados Unidos, no lo puede hacer. Recuerdo bien las palabras que dije. Dije, pero Rusia sabe que Estados Unidos tiene una que se llama la niña de los ojos de Estados Unidos. Y Rusia sabe que si toca a esa niña de los ojos de Estados Unidos se va a sentir golpeado y va a reaccionar. Y estamos hablando de esos pasos que comenzaron a darse este mismo año. La visita del presidente Vladimir Zelensky a la Casa Blanca y el Congreso de nuestra nación, con la que se le está mandando un mensaje directo a la primera potencia, o sea, a la segunda potencia, al oso de Rusia, que tendrá que sentarse el 2023 a negociar un alto al fuego. Por supuesto que el presidente Putin de Rusia lo hará, pero lamentablemente será por un precio muy, pero muy caro. En este 2023, misteriosamente, el oso herido está promoviendo un acercamiento de paz entre Turquía y Siria, que desde el 2012 habían roto relaciones diplomáticas. Este acercamiento de paz o negociación de relaciones mutuas podría estarse finiquetando a mediados de este año, lo cual ya sucedió. Lo que dejaría el camino totalmente libre a Rusia e Irán para el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog. Así que a partir de junio de este año, ya están todos los países que se mencionan allí, donde leímos, ya están en la purísima frontera, en la pura frontera de Israel. Turquía, que se menciona como Togorma, termina abrazándose, estrechándose, después de 10 años consecutivos de no tener relaciones diplomáticas con Siria. E increíblemente, todo este año comienzan esos acercamientos. Desde el 2011, la Liga Árabe había expulsado a Siria de la Liga Árabe. Y misteriosamente, este mismo año, la Liga Árabe recibe de nuevo a Siria. Y con ello se completa la otra parte de la profecía de Gog y Magog, donde se menciona Arabia Saudita, se menciona Yemen, se menciona Libia, se menciona Etiopía. O sea, varios países africanos están mencionados allí. Al tomar la decisión en el mes de julio, la Liga Árabe, de incorporar a Siria después de más de 12 años. ¿Qué quiere decir al ser incorporado a Siria? Que en este momento el mundo árabe son uno. Cualquiera de sus países que se meta en guerra va a estar contra todos los árabes. Ahí vemos al presidente Putin
celebrando con creces ese acercamiento del presidente Bashar junto con el presidente de Turquía. Mientras todo ese terreno se está preparando, leamos esta profecía. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa e iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre todas las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojo, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos, dice Ezequiel. Son 2 capítulos, recuerda, 38 y 39. Lo más interesante es que esta profecía la estamos viendo frente a nuestras propias narices, cumpliéndose de una manera profunda, que nos lleva al tema de mañana en la mañana. Se huele la gran tribulación, y donde impresionantemente la iglesia evangélica está pasando por su peor momento de frialdad. Escuchar al Instituto de Antropología de los Estados Unidos decir a comienzo de este año que el 90%, oiga bien lo que dijo, 90% de los pastores, no solo de Estados Unidos, global, dijo, 90% de los pastores evangélicos se niegan rotundamente a hablar o advertir a su iglesia de los temas finales y de la venida, de los tiempos finales y de la venida de Cristo. 90%. Y eso lo pueden verificar ustedes mismos aquí en Atlanta. Vayan donde el señor Elías, este señor campesino de Guatemala aquí. Vayan a ver si él habla de la venida de Cristo, de los tiempos finales. Jamás. Vayan donde el señor Roque Barrio a ver si va a hablar de la venida de Cristo aquí. Jamás. Del infierno, de santidad, de arrepentimiento. Nunca. 90%, dijo el instituto. Al perder de vista la iglesia la venida del Señor, al perder de vista la iglesia los acontecimientos finales, pierde el miedo, pierde el temor. ¿Qué es lo que le pasó a los inconversos? Tenían un momento grande de temor y miedo con la pandemia, pero después que se dieron cuenta que la podían controlar, se desparramaron. Hay un TikTok que hice en este año y que llevamos 1 millón de vistas en TikTok. Y le saqué de una canción cuando la preparamos para hacerlo. Es una canción que es popularísima en todas las redes sociales, en las redes sociales de TikTok. Es hecho por una morenita en 1960, donde participan otras 2 señoras, en aquel entonces eran jovencitas, y un muchacho caribeño, morenito caribeño, que acaba de morir en Cuba, en Rusia. En el TikTok que estoy diciendo, cuando escuchen las canciones, estoy diciendo para los mundanos, todos bailan esa canción, ninguno le pone atención a la letra de esa canción. En el TikTok estoy diciendo, para los cristianos es una canción mundana. Pero cuando lo escucha un judío, la mejilla de ese judío empieza a llenarse de lágrimas. Cuando saqué ese TikTok, porque está allí en TikTok para los jóvenes, Antonio Bolaine, cuando lo saqué, en las primeras 48, 72 horas, pongámosle, fue enorme la cantidad de la comunidad judía desde Jerusalén, rabinos y todo, mandándome felicitaciones. ¿De qué está hablando la canción? La canción habla de los ríos de Babilonia. Y como le dije, para los inconversos simplemente la bailan y los evangélicos la consideran mundana, pero excepto los judíos, porque ríos de Babilonia está hablando del Salmo 137. Está diciendo los que nos trajeron cautivos a Babilonia.
Y allá en Babilonia, a las orillas de los ríos de Babilonia, colgábamos nuestras arpas y llorábamos en Shabbat. Y en Shabbat decíamos: el próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Y entonces dice, venían los babilonios y nos decían: dejen de cantar todas esas cosas, dejen de decir que se van el próximo año. Cántenos canciones de nosotros. Y sí, y los malvados, dice el Salmo, y los malvados, los que nos cautivaron, nos pedían que cantáramos para ellos. Y nosotros decíamos: ¿cómo vamos a cantar canciones de ustedes? ¿Y cómo vamos a dejar de hablar que el próximo año nos vamos para Jerusalén? Esa iglesia evangélica de los 80, de los 90, que cantaba con gozo, con alegría, con grito la venida de Cristo, era una iglesia temerosa, porque esa esperanza de la venida del Señor los levanta, los mantiene vivos. Pero cuando dejan de percibir la venida de Cristo, se vuelven igual que los mundanos cuando dejaron de percibir que el coronavirus era mortal y se desparramaron, como lo vamos a ver mañana en la mañana. ¿No es lo que está pasando con la iglesia? 90% de los pastores no están hablando que Cristo viene. ¿Qué ha pasado con todos esos evangélicos? Han perdido total y absoluto miedo. Miedo santo, estamos hablando del miedo santo. El temor santo. El temor a Jehová, dice el proverbio, es el principio de toda sabiduría. Ese temor supremo, ese miedo supremo. Estamos frente a unos acontecimientos extraordinarios, pero impactantes. En todos los cumplimientos proféticos, y uno de ellos, esto que estamos hablando. Solo Dios sabe si lo que vamos a tocar ya en un momento, hay mano negra allí metida de parte de Rusia. No lo sabremos, pero lo único que sabemos es que vamos a llegar a esta parte ya. Está poniendo la cosa difícil. De acuerdo con los analistas militares, la Fuerza Aérea Israelí suele atacar envíos de armas avanzadas iraní en aeropuertos y bases militares sirias antes de que sean despachados en camiones al grupo terrorista de Hezbollah en Líbano. Aquí está la fecha de la noticia de ese año. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a God: así ha dicho Yahweh del Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, con gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, el fin de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado. Oh Gog, delante de tus ojos vas a caer. Hablando de los ojos del Señor. Este nuevo orden que está fracasando, que eso es lo que está apurando a levantar a la bestia anticristo, porque los ruidos del caballo rojo son fuertísimos en este 2023. Por muchísimos años los reyes de Arabia Saudita, los príncipes de Arabia Saudita, estuvieron completamente enemistados con ese régimen criminal, asesino y despiadado llamado Irán, Persia. Es el régimen más criminal que estamos viendo en pleno siglo XXI. Y es parte del nuevo orden mundial, porque hasta tiene también su asiento el embajador allí en las Naciones Unidas. Y es el país más criminal del planeta Tierra en este momento. Es el número 1 que financia el terrorismo a nivel mundial. Irán. Por alguna razón, por muchos años,
Arabia Saudita estuvo separado completamente de Irán. Pero ¿cuál es la sorpresa? En este mismo mes de julio, cuando los vemos allí, al régimen iraní haciendo la paz y acercamiento con Irán, con lo cual deja el terreno listo en la profecía. Israel se prepara para una guerra entre Hezbollah en Siria. ¿Es acaso esto el pre-Armagedón? Y aquí entré, eso lo hablé hace unos cuantos meses, el conflicto palestino-israelí asume un nuevo rostro. Y estoy hablando hace unos meses de este tema. Estoy diciendo, cuidado sean ellos los que van a utilizar como la chispa que va a reventar a la gran profecía de Gog y Magog. Cabe mencionar la profecía que estamos leyendo. En Ezequiel dice el Señor: subirás tú contra un pueblo que está confiado, contra un pueblo que se siente confiado. Disculpen el proverbio que utilizamos muchísimo nosotros los hispanos. No sé si los mexicanos, pero al menos los centroamericanos lo usamos, ese proverbio. Que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces. ¿Se acuerdan de ese proverbio? Con la misma piedra. En 1973, anoche se los compartí a ustedes, a los que estuvieron aquí. El pueblo de Israel en su forma sagrada del Yom Kippur se va al ayuno en su totalidad y le da libre a todititos sus soldados para que vayan a celebrar el ayuno de 28 horas. Y vienen todititos los soldados de Israel, porque nunca imaginaron que sus enemigos árabes musulmanes iban a ser tan cobardes como para atacarlo en el día más sagrado. Y cometen lo que les compartí anoche lo estábamos compartiendo, el error. Se van todos a su sinagoga, cuando de momento, bendito sea otra vez, bendito sea Estados Unidos de América, el hermano mayor. Cuando el hermano mayor, como decía anoche, el hermano mayor es el que siempre está vigilando al hermano menor, es el que siempre está velando por el hermano menor. Cuando de momento el hermano mayor se fija que tropas sirias, tropas jordanas, tropas egipcias, tropas libanesas están invadiendo el territorio de Israel. Israel está toditito metido en la sinagoga ayunando. Y entonces, como en aquel entonces no existían teléfonos celulares, no había forma, y aparte que cuando se entra a la sinagoga no se puede usar el teléfono celular. Así es que, ¿cómo llamar a la primer ministra Golda Meir? Ella estaba ahí junto con su gabinete en la sinagoga de Jerusalén. Así que el hermano mayor, desde la Casa Blanca, el presidente de ese entonces, llama a su embajador, al embajador de Estados Unidos en Jerusalén, y le dice: levántate y vete y métete a la sinagoga. Y dile a Margaret Thatcher y a su gabinete que vayan rápidamente y que suenen a sirena, porque están siendo invadidos. Lo hablamos anoche, y lamentablemente anoche para nuestra gente que estaba viendo el estudio, lamentablemente estaba pésimo el sonido. Y ya saben ustedes, lo compartí anoche, lo doloroso que fue para Israel. Salió victorioso, pero es la guerra que Israel hasta hoy en día llora. Y desde entonces Israel ha comenzado con toditititita sus fuerzas a buscar esa paz. Miremos un pedacito de este video, después vamos a la parte de lo que pasó hoy
para después promover cómo hacer una intercesión de corazón a corazón por el pueblo de Israel. Preparémonos con el sonido, mi hijo. Buen sonido. Buen sonido. Levanten. Use los bajos, los efectos. Puedes ayudarle con la cámara a los muchachos de las redes sociales también. Mostrarles el video. Y ahí está, lo que pasó hace 50 años más un día. No más. No más la guerra. Paz por siempre. Shir la Shalom. Desde entonces Israel canta la canción de la paz, tratando de decirle a sus vecinos que Israel no quiere la guerra. Solo es un pueblo recogido de entre todas las naciones que quiere vivir en su tierra bíblica, profética. La Shir Shalom, la canción de la paz. No más guerra. No más, no más. La paz por siempre. Ese es el deseo y el corazón del pueblo de Israel. Ha hecho profundos, pero profundos sacrificios.
con tal de buscar la paz con sus vecinos. Es lamentable que los izquierdistas, no sé si es que un espíritu de maldición los persigue, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Israel ha hecho hasta sacrificios profundos con sus vecinos con tal de mostrarles que quiere ser hermano, amigo. Le regresó a Egipto todo el Sinaí. ¿Sabe usted que el Sinaí, Israel, es un país chiquitito, más pequeño que El Salvador? El Salvador es 1000 kilómetros más grande que Israel. Y en la guerra de los 6 días, El Salvador conquistó toditita la península del Sinaí, que es el doble del territorio de Israel. Israel, con tal de buscar la paz, le regresó todo ese territorio, se lo regresó a los sirios, a los egipcios. En la guerra del Yom Kippur, en esa guerra que hablamos anoche, que hoy se celebra un año más un día, Israel entró a 15 kilómetros de la capital de Siria. Así que Israel podía quedarse con todo ese territorio, la mitad de Siria. Y solo por el deseo de tener paz con ellos, le regresó todo ese territorio a Siria. Y solo se quedó con las alturas del Golán por cuestión de seguridad. El pueblo hoy llamado palestino, no fue Israel que los echó del territorio de Israel. No. Sí, ellos nacieron allí. Y no es verdad, con todo respeto, lo que están viendo también en las redes sociales, no es verdad que los palestinos son los descendientes de los filisteos. No, los filisteos ya en la época de Jesús no existían. La palabra Palestina no es bíblica. La palabra Palestina surge después cuando el último emperador que terminó de echar a los judíos en Jerusalén en el año 135, Teodosio. No Teodosio, perdón, Adriano. Decide cambiar el nombre de la tierra de Israel en el año 135, 137, el nombre de la tierra de Israel por el nombre de una de las 7 colinas que hasta hoy en día existen en Roma. Palestino, en latino, Palestina en español. Así que de ahí viene el nombre de Palestina. No tiene nada que ver con los filisteos, como reclaman hoy los palestinos, de que los palestinos estaban primero que los judíos. No, señor. Si bien es cierto, sí, ellos nacieron, todo este pueblo palestino nació allí en Israel porque eran árabes que vivían en el territorio de Israel antes que Israel fuese otra vez declarado país. Israel aceptó en la Declaración de las Naciones Unidas, aceptó convivir con ellos y aceptó darles la ciudadanía, como hay 2 millones de árabes en Israel que reciben una ciudadanía israelí. Pero ese movimiento que se autodenominó palestino no quiso convivir con los judíos. Como resultado, se fueron huyendo por su propia cuenta a sus países hermanos musulmanes. ¿Pero qué pasó con sus hermanos musulmanes? No los recibieron. Los empezaron a matar. Las más grandes masacres del Líbano, las grandes masacres de Jordania. Ningún país árabe quería a estos llamados palestinos. Así es que finalmente deciden regresar como refugiados a la tierra de Israel. Y es Israel quien los recibe por principios humanitarios. Hay un dicho, no sé si se puede aplicar en esto. Pero que dice que Israel le dio la mano y le agarraron el codo. Y de momento, desde el 1970, 73, este pueblo palestino comenzó a hacerle la vida imposible al pueblo de Israel, causándole dolor, muerte de miles de civiles israelíes.
Israel insiste en hacer la paz con ellos. Pero ellos dicen, no queremos paz con Israel, queremos que los judíos se vayan. Con todo esto, después de tanto y de lo que usted vio allí, Bill Clinton con Isaac Rabin logran finiquitar en 1994 un acercamiento de paz entre el pueblo palestino y todo comenzó a estar no súper bien, pero mejor. A cambio de ese tratado de paz que hizo, que vio usted allí en el video de Bill Clinton participando junto con Isaac Rabin, a cambio de eso Israel tomó la decisión de regalarle territorios a los palestinos. Gravísimo error, porque son ahora los territorios que están atacando a Israel. Y decide Israel entregar todo lo que es Gaza, donde está Belén, donde está Hebrón, donde está Askelón. Pero como después de todo esto, con todo Israel lo ha tenido controlado, Israel se confía. Lo que dice se confió, igual que hace 50 años. Y comienza el 2023, y el 2023 lo que vamos a ver es una confrontación entre el mismo pueblo de Israel. Lo hablamos anoche. Porque el primer ministro Bibi Netanyahu, formado por un gobierno ultra religioso, proponen una ley que le llaman ellos ley mesiánica. Y cuando decía anoche ley mesiánica, no está hablando de los grupos, algunos grupos que se dicen mesiánicos. Ahí en Israel la palabra mesiánico no necesariamente son los que creen en Jesús, sino son estos ortodoxos que están esperando al Mesías. Y decide Bibi Netanyahu proponer esa ley ortodoxa que hace que el pueblo de Israel se divida profundamente y comiencen a hacer manifestaciones gigantescas entre el mismo pueblo profundo. Tuve en mi programa El Mundo Actual personalidades judías hablando de esa crisis en Israel, maestros de la Universidad Hebrea, diferentes clases de personas. Tuve en mi programa El Mundo Actual y todos estaban hablando. Esta ley ha dividido nuestro pueblo está dividido. Y anoche yo lo dije, esta división es peligrosísima porque el enemigo ha estado esperando ese momento, que se dividan, que es exactamente lo que está pasando con la iglesia evangélica. Nuestra iglesia evangélica está completamente dividida, sobre todo los hispanos. Cada pastor se considera amo, señor y rey de la pequeña grey, y no se quiere congregar con nadie como los reyes de la Edad Media, porque creen que aquel otro le va a venir a arrebatar su reinado. Se les olvida que la iglesia no es de ellos, la iglesia es del Señor Jesucristo. Ellos solo son servidores. Señores, ustedes, señores de Guatemala, que tienen tanta gente, escuchen, porque un día se van a morir. Este tipo de gente ha dividido nuestra iglesia evangélica, porque han formado sus propios reinados solitarios, llaneros solitarios, popularmente se dice en Estados Unidos. Y es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel ahorita, este año. Anoche lo hablábamos. Fue profético el mensaje de anoche. Decíamos anoche, nos da miedo esta división del mismo pueblo, porque el enemigo está viendo y ha estado buscando el momento que Israel se debilite. Hace 50 años más, un día, a Dios gracias, anoche expliqué eso, de que ayudó que como todititititito el pueblo estaba en la sinagoga ayunando, las carreteras estaban completamente vacías, lo cual ayudó a que las tropas israelíes, los camiones, fuesen a toda velocidad hacia la frontera para defenderse. Pero que fue algo catastrófico, que hasta hoy en día, decía anoche, cada judío llora
La guerra de Yom Kippur, porque fue la guerra en que más soldados israelíes se perdieron. Eso fue hace 50 años más un día. El día de hoy, sábado 7, en hebreo Shabbat, se estaba celebrando el último día de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. El día de ayer, viernes, el pueblo de Israel celebró con creces en grande el día previo a Sukkot, porque iba a caer en esta ocasión Sukkot, el fin de Sukkot, exactamente en Shabbat. Y como iba a caer en Shabbat, se prepararon en grande con sus enramadas, con sus hojas de palmera. Se prepararon en grande para guardarla, porque mañana, domingo, la fiesta era para ellos preparado la fiesta de la Simchat Torah, el día en que todo Israel se tira a las calles para danzar con la Torah, con la Sagrada Escritura. Así que guardaron todititas sus palmas. Estaban confiados en Shabbat. Jamás se imaginaron que esa gente malvada, esa gente mala, esas bestias terroristas, iban a aprovechar el día sagrado doble de Israel, Shabbat y el último día de Sukkot. Toditito el pueblo está en sus enramadas. Allí, recuerda la profecía que leímos, y estarás tú allí, sin muro, así al aire. Y de momento no hay explicación, no hay palabra. ¿Qué pasó? Como igual que hace 50 años. De momento es la pura mañana, son la pura mañana. Cuando de momento son invadidos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con el servicio de inteligencia? Se pregunta la Casa Blanca el día de hoy. ¿Qué pasó con el servicio de inteligencia? El hermano mayor en esta ocasión no es que se le pasó por alto, es que fue diferente. Eran hombres que no llamaban atención, pero con armas, con explosivos, al estilo de lo que no hay duda que han estado ensayando, lo que ha visto, lo que decía un experto hoy, no hay duda que estos tipos estuvieron ensayando lo que han estado viendo en El Paso y lo que han estado viendo en Eagle Pass. Así lo estaban sacando un experto ahora. Dijo, estos tipos vieron de cómo se metían la marejada dentro de Estados Unidos sin que los de Border Patrol puedan hacer algo. Lo vieron, lo analizaron, vieron todo esto de la frontera. Y esta mañana lo pusieron en práctica. El pueblo estaba durmiendo. Se mete una marejada de bestias terroristas. Todos los pueblos cercanos del otro lado de Israel empiezan a llegar, a tocar puertas. Aquella familia judía sin saber nada abrían la puerta y eran bestias terroristas. Esta mañana comenzaron a matarlos. Y al mismo tiempo, simultáneamente iban entrando estas bestias terroristas a territorio. El día de hoy le descargaron más de 2.500 misiles simultáneos sobre la población del pueblo de Israel. La situación es delicadísima. Ahí puse 200, en realidad ya ahorita, antes allí estaba atrás, viendo las últimas noticias, superan los 300 ya. Eso nunca había pasado, después de Yom Kippur, no había vuelto a pasar en Israel.
la muerte de tantos soldados de Israel, civiles, más los secuestrados que le tienen en este momento, la bestia terrorista. Y por supuesto que hay muertos de ambos lados. Y hay inocentes de ambos lados, porque al otro lado, en una guerra, muere de todo. Así que hay dolor en el Medio Oriente en este momento. Hay luto, hay dolor, hay lágrimas. Esas son imágenes de este día, de esta mañana. Todas estas imágenes que están viendo son de esta mañana. Si tal vez lo pueden enfocar ustedes, mis hermanos, allí para la gente. Todas son imágenes de esta mañana. Hablé con gente linda, con amigos, gente que amo en Israel. Yo mismo estaba durmiendo tranquilamente y fue el propio pastor Mansogo tempranito que me despierta y me dice: ¿ya viste lo que está pasando en Israel? No. Y como yo pongo el teléfono en vibrador, abro el vibrador y ¡ay, Dios mío! Tengo un montón de WhatsApp de Israel. Santo Dios, ¿qué está pasando? Y a las 9 de la mañana, hora de aquí, me llama uno de los rabinos: Antonio, ya ves lo que está pasando. Hoy en la tarde estaba allí en el hotel y hablando con ellos todavía antito de alistarme para irme acá. Y no podía aguantar las lágrimas, no podía aguantar los sentimientos encontrados. Yo veo sangre de allí. Está mi gene allí. Se siente el dolor de la sangre de Abel. La situación que está pasando en este momento en Israel es sumamente delicada. Me decía esta última antito de entrar acá, otro de los grandotes amigos míos, me decía: Antonio, en este momento hay combates de cuerpo a cuerpo durísimo en la frontera sur, me dijo. Cuando me dijo eso, Dios mío, querían comenzar a explotar. Porque a mí me tocó, jovencito en Israel, estar allá, recordar aquellos cuando era muchachito, soldado. Y él me dijo: en este momento están peleando cuerpo a cuerpo nuestros soldados. La Biblia nos ordena como evangélicos a orar por la paz de Jerusalén. No solamente nos ordena, sino que dice que son benditos los que bendigan a Israel. Dios bendiga con todo aquellos que puede decir lo que usted le dé la gana contra Joe Biden. Diga lo que usted le dé la gana. Pero mis felicitaciones para el presidente Joe Biden esta mañana o este día, quien valientemente este día se paró simultáneamente en Zoom junto con sus colegas de Europa. No todos, pero al menos el presidente de Francia, la canciller de Alemania, el primer ministro de Londres, la primer ministra de Italia. Todos ellos junto con Joe Biden se pararon orgullosamente de nuestra América Latina. Lamentablemente, únicamente el presidente de Argentina y por supuesto el presidente de Paraguay, quienes abiertamente se unieron junto con Joe Biden este día. Me llamó la atención porque es la primera vez que escucho a un hombre de izquierdista tener un amor profundo por Israel. Estoy hablando del presidente, al César lo que es del César. Estoy hablando del presidente de Argentina y Dios bendiga a ese presidente independientemente de lo que piensen los argentinos de él. En ese aspecto Dios lo bendiga porque se paró hoy el presidente de Argentina, y eso que es de la izquierda, se paró y no solamente condenó el terrorismo de los palestinos, sino que dijo públicamente para Argentina
Queremos decirle al pueblo de Israel y al gobierno de Israel que Argentina está con los brazos abiertos respaldándolo y estamos listos para ayudar en lo que ustedes necesitan. Fueron las palabras también del presidente Joe Biden. Hoy, el presidente Joe Biden le dijo, el hermano mayor le dijo al primer ministro Bibi Netanyahu: ya hemos dado órdenes a nuestros comandos, a nuestros militares, a nuestra inteligencia para apoyarlos a ustedes, y Estados Unidos va a estar con ustedes hasta el último momento. En este momento no se sientan solos. Esas fueron las palabras de Joe Biden al pueblo de Israel. No se sientan solos, estamos con ustedes. Pero recuerda que Ezequiel 38 menciona que muchos países de Tarsi, la palabra Tarsi es una palabra hebrea que entre hebreos se lleva la raíz tartazo, y tartazo lleva la país Sefará, y la palabra Sefará en hebreo, en español, es español, España. Y en Ezequiel 38 dice que países de Sefará se unirán con el maligno. Es triste ver cómo el presidente español Sánchez ha sido el único de Europa que no se paró para condenar a los terroristas. Él tiene la profecía. Mi pregunta es: ¿dónde están nuestros presidentes centroamericanos en este momento? Posiblemente el único posiblemente que va a hablar, si es que ya no lo habló, va a ser el de Costa Rica. ¿Dónde están nosotros? O sea, que están en la profecía. Esto ha sido unos meses atrás. La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo maniobras militares durante 3 días, simulando una batalla, una gran batalla en el frente norte. ¿Y sabe por qué? Esta tarde me da palabra de ánimo y decía nuestras oraciones a mis amigos en Israel. Todo Israel está preocupado por Líbano. Porque si Líbano se mete en la guerra, se metió ya a todos los países árabes. Y si se meten ellos, se mete Rusia. Y estaríamos en vivo y a todo color ya. Permite a Dios que eso no suceda. Porque si eso sucede, el tiempo de la iglesia se terminó. El arrebatamiento está a las puertas. Permite a Dios que en los próximos días se haga un alto y tengan un poquito más de tiempo para arrepentirse de la iglesia. Lo difícil va a venir esta semana. Lamentablemente, tristemente, porque por eso siempre soy prudente en las redes sociales. Muchísimos salieron con calentura a sacar con creces que Estados Unidos, que Israel ya está haciendo la paz con Arabia Saudita. Nunca se dijo eso. Solo dijo Bibi Netanyahu que están en negociaciones. Y lamentablemente el día de hoy mismo, el príncipe de Arabia Saudita dijo que ante la situación se retira de las negociaciones de la paz. Cristo está a la puerta. Señores, créalo o no lo crea, la venida del Señor está a la puerta. Yo les voy a pedir a todos que se pongan de pie en esta noche. Y voy a pedir a nuestra gente de las redes sociales que nos preparemos de corazón a corazón, de corazón a corazón, a bendecir al pueblo de Israel, a orar por la paz de Jerusalén. Y recuerde, use las redes sociales.
Use todas las redes sociales para apoyar al pueblo de Israel. Sus oraciones, sus palabras, porque ellos también tienen allá. Y dígale, estamos con ustedes. No están solos. Oremos por las más de 300 familias que lloran a su ser querido este día. Y también por las víctimas inocentes, que no es culpa de Israel, sino culpa de las bestias terroristas de su propio pueblo. Por las víctimas de los propios palestinos, que no es culpa de Israel. Sus propios pueblos fue culpable, sus propios líderes. Pero hay madres que están llorando también ahí. Son seres humanos también. Vamos a orar, ¿sí? Por favor, inclina tu rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia. Dale, mi niño. Estamos ante el gran trono de tu presencia. Para unirnos al dolor de ese pueblo que esperaba este domingo celebrar la Simchat Torah, que esperaba salir a danzar con gozo a la calle, que había preparado sus hojas de palmeras y había preparado sus mejores Torah para salir el día de mañana a danzar. Pero que en este momento tu pueblo, Señor, está llorando. Padre, en el nombre de Jesús, es tu pueblo. Israel es tu pueblo, igual que la iglesia es tu pueblo, Señor. Y lo que le pase a él te duele a ti también, Señor. Bendice a Israel, Padre. Bendice, guárdalo, protéjalo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, que sus enemigos, Señor, caigan derrotados. Y ten misericordia y consuelo de esas mamás palestinas inocentes que por el odio de sus propios líderes ha traído dolor a su pueblo. En el nombre de Jesús, caiga juicio sobre Irán, que es el que está financiando a todas estas bestias terroristas. En el nombre de Jesús, caiga juicio sobre él. Padre mío, en el nombre de Jesús, nos unimos al dolor del pueblo de Israel, de sus niños, de sus ancianos. Permita que las siguientes 3-4 días, Señor, se llegue a una negociación para que se pare, se detenga lo que se tenga que detener. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que bendigas a nuestros soldados, a esos muchachos que están en el frente de batalla en este momento. Guárdalos, protégelos, manda ángeles tuyos a protegerlos. En el nombre de Jesús, como iglesia cristiana evangélica, nos unimos al dolor del pueblo de Israel y pedimos que Dios lo consuele, lo bendiga, lo guarde. En el santo, bendito nombre que sobre todo nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Despidamos a nuestros hermanos de redes sociales. Que Dios me les bendiga.
No lo vamos a despedir con un aplauso porque estamos con dolor. Solo queremos decirle, sigan apoyando ustedes también en las redes sociales a nuestro querido pueblo de Israel. Que Dios les bendiga a las redes sociales.